Sabemos que el 24 de marzo de 1976 comenzó la última dictadura. Pero ¿qué pasó exactamente ese día? ¿Y qué significa un golpe de Estado? En la madrugada del 24 de marzo del 76, las Fuerzas Armadas, es decir, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, derrocaron al gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón. Ella había asumido la vicepresidencia en el año 73, pero luego de la muerte de Perón en el año 74 fue presidenta. ¿Qué significa esto? Imaginen. La presidenta, siendo trasladada en su helicóptero a la Quinta de Olivos, se desvía y la dirigen hacia el aeroparque. En ese lugar es recibida por un grupo de militares que le comunican que las Fuerzas Armadas han tomado el poder político y que su gobierno ha sido derrocado. Fue llevada y detenida a Neuquén, y esa misma madrugada fueron ocupados puestos estratégicos, como las estaciones de radio o los canales de televisión, desde donde se emitió el primer comunicado oficial que decía: comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. La Junta Militar era el órgano de máxima autoridad y estaba integrado por un miembro de cada fuerza. A este tipo de gobiernos se los llama gobiernos de facto, porque manejan todo el aparato del Estado y el poder que esto implica, pero no fueron elegidos ni por el pueblo ni están avalados por la Constitución. Ese mismo día, la Junta Militar tomó una serie de medidas. Entre ellas, por ejemplo, considerar que todos los puestos de trabajo comenzaban a ser objetivos militares. Se suspendió la actividad de los partidos políticos. Intervino sindicatos, gremios y confederaciones empresarias. Prohibió el derecho a huelga y también restringió la posibilidad de salir del país. Instaló la pena de muerte para delitos de orden público y además continuó con el estado de sitio que estaba vigente desde noviembre del año 74. El estado de sitio implica, entre otras cosas, que quedan suspendidas algunas garantías constitucionales. A su vez, estaban en funcionamiento los centros clandestinos de detención por todo el país. Desde esos lugares se secuestró, torturó y desapareció de manera sistemática. Pero, ¿hasta dónde llegaba esto? La Junta Militar removió a todos los gobiernos provinciales y municipales elegidos en el año 73. Disolvió el Congreso Nacional y a las legislaturas de las distintas provincias. También se ordenó la destitución de los miembros de la Corte Suprema de Justicia y de distintos miembros del Poder Judicial. La nueva dictadura se llamó a sí misma Proceso de Reorganización Nacional. Buscó transformar la totalidad de la vida, con el objetivo de imponer un nuevo modelo económico donde los que ganaban mucho ganasen cada día más y los que ganaban poco cada vez menos. Para esto, desplegaron una fuerte represión sobre los trabajadores y las trabajadoras. Se congelaron los salarios y toda posibilidad de negociarlos de manera colectiva. Se intervino la CGT y los principales sindicatos, colocando a militares en sus cúpulas. Para entender mejor todo esto, podemos poner el ejemplo de lo que pasó ese día en la Escuela de Mecánica de la Armada, una de las bases militares más importantes de la Marina, donde además funcionó uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio más grandes en nuestro país. La Marina mandó a un gran grupo de suboficiales a tomar la compañía Ítalo-Argentina, que abastecía de electricidad a la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Un ex estudiante contó que fueron armados como para ir a la guerra y que tenían orden frente a cualquier agresión o insulto de golpear y disparar. Entonces, ¿qué es y cómo se produce un golpe de Estado? En primer lugar, estos se ejecutan con mucha rapidez. Generalmente, la planificación se realiza con anticipación y siempre es un secreto. Una segunda característica es su carácter violento. Por eso son las Fuerzas Armadas quienes lo llevan a cabo. Son quienes tienen las armas. Una tercera característica es la inconstitucionalidad, ya que derroca a un gobierno democrático, rompiendo las reglas del juego con las cuales un pueblo elige a sus representantes, que están escritas en la Constitución. Ahora que entendimos todo esto, podemos preguntarnos, ¿son los golpes de Estado algo del pasado? ¿Pueden volver a ocurrir? Para nosotros, que nacimos en democracia, no es tan normal la imagen de los tanques en la calle o de una sociedad militarizada. Sin embargo, en los últimos años vimos en América Latina el avance de los llamados golpes institucionales o golpes blandos. Estos procesos se dan a través de la vía institucional o judicial para derrocar a un gobierno democrático e instalar un gobierno de facto. Se los llama blandos porque no tienen a las Fuerzas Armadas como protagonistas.
La democracia no es algo que se conquista de una vez y para siempre. Es una decisión política que se construye todos los días y de manera colectiva. ¿Cómo? Participando. De elecciones, sí, pero también de otros ámbitos que nos atraviesan. De los centros de estudiantes, de los partidos políticos, las organizaciones sindicales, organizaciones barriales, culturales y sitios de memoria. Como sujetas y sujetos políticos podemos construir la sociedad que queremos.